El Chino, el sicario de más alto rango del cartel de Sinaloa. El 18 de octubre de 2013 sucedió algo terrible. ¿Puedes ver el payaso en los siguientes segundos? Este payaso asesinaría a Francisco Rafael Arellano Félix, el líder del notorio cartel de Tijuana y uno de los hombres más peligrosos de México en ese momento, enfrente de todos los presentes en su fiesta de cumpleaños número 63. Hoy sabemos que el payaso asesino era José Rodrigo Arechiga Gamboa, el sicario de mayor rango del cartel de Sinaloa, mejor conocido como el Chino Anthrax. José Ricardo Arechiga Gamboa tuvo una crianza sorprendentemente normal y privilegiada. Nació el 15 de junio en la ciudad de Culiacán, el mismo corazón del estado de Sinaloa, México. Su familia era muy respetada y algo adinerada. Su padre era un funcionario del gobierno y su madre era una académica. Sin embargo, hubo un problema desde el principio y tuvo todo que ver con los vecinos de Arechiga. Verás, la familia que vivió al lado de Arechiga durante su infancia eran los Zambadas, y si no estás familiarizado con ese nombre, te lo desglosaré en unos segundos. Ismael El Mayo Zambada García fue parte de 4 personas que fundaron el cartel de Sinaloa hace 35 años en 1987. Cuando el Chapo todavía estaba activo, Zambada lideraba su propia facción. La única razón por la que no se escucha mucho sobre él fue porque, a diferencia del Chapo, que disfrutaba cortejando el centro de atención, Zambada siempre se había contentado con ser la figura sombría, igualmente despiadada e igualmente astuta. El Mayo Zambada tenía 3 hijos: Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz. Esos 3 hijos eran más o menos de la misma edad de Arechiga y al ser sus vecinos creció con ellos. Muchos años después, en un tribunal, la mamá de Arechiga diría esto sobre la relación de su hijo con Zambada. Iban juntos a la escuela, jugaban juntos, participaban en deportes juntos, asistían a eventos sociales juntos, crecieron para ser mejores amigos. Nadie sabe cuánta influencia tuvieron los chicos de Zambada sobre Arechiga, pero debes saber que Zambada no protegió a sus hijos de su negocio del cártel. Era un negocio familiar. Sin embargo, a medida que Arechiga creció, no mostró ningún indicio de que él viviera una vida delictiva. Intentó ser piloto en el ejército mexicano, pero no aprobó el examen físico porque tenía una afección de la piel llamada psoriasis. Por lo tanto, Arechiga cambió su enfoque a otras cosas. Más específicamente, decidió obtener una licenciatura en arquitectura en la universidad. Durante su tiempo en la universidad le sucedieron 2 eventos que cambiaron su vida en una sucesión bastante rápida. 1. Tuvo una hija y 2. Se casó. Estas nuevas responsabilidades lo obligaron a abandonar la escuela y fue entonces cuando las cosas empeoraron dramáticamente. La vida del capítulo como padre, esposo y proveedor resultó ser increíblemente difícil para Arechiga, y cuando se volvió insoportable, recurrió a sus amigos de la infancia, los hermanos Zambada, en busca de ayuda. Uno de los hermanos, Vicente Zambada, también conocido como el Vicentillo, eligió ayudar a Arechiga de la única manera que podía, al introducirlo en el negocio de los cárteles. A Arechiga primero se le recomendaron tareas pequeñas e inofensivas, como conducir envíos y supervisar mercancías a sus destinos. Y cuando hizo estas tareas a la perfección, el Vicentillo lo introdujo en el tráfico de droga. Fue durante este tiempo que la creatividad de Arechiga entró en juego. Se le ocurrió un método ingenioso para hacer pasar envíos de cocaína y marihuana a través de la frontera sin que lo descubrieran. Su plan implicaba crear una red de negocios legítimos que requirieran envíos a Estados Unidos desde México. Luego establecería varias compañías de transporte legítimas que entregarían esos envíos. De esta manera podía hacer cruzar los camiones legalmente porque tenían la documentación adecuada, y la patrulla fronteriza no tendría idea de que toneladas y toneladas de drogas estaban escondidas en cada camión. Arechiga se convirtió en un actor importante dentro del cartel de Sinaloa y atrajo la atención del padre del Vicentillo, el mayor Zambada, el Mayo, quien comenzó a tomarle cariño. En algún momento alrededor de este punto algo se rompió dentro de Arechiga, o tal vez siempre había estado ahí, porque fue entonces cuando comenzó a exhibir una primicia insaciable por la sangre, en la que se involucró voluntariamente en las partes más espantosas del cartel. Comerciaban más que nadie en el
del cartel. En ese momento, Arechiga estaba dispuesto a asesinar personas. Sin embargo, fueron las cosas que hizo con los cuerpos de las personas que mató las que lo convirtieron en una leyenda urbana notoriamente temida y mutilada. Cuerpos con pancartas de advertencia y cintas de oso pardo fueron colgados en puentes públicos dentro del territorio sinaloense, y el rumor en la ciudad era que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaba su sufrimiento en otra vida debido a lo que le habían hecho a los cuerpos. Como era de esperar, el Mayo aprovechó el talento de Arechiga para la violencia y lo agregó a su séquito de temidos asesinos, y lo que es más importante, lo nombraron guardaespaldas personal del Vicentillo, los Anthrax, en algún momento alrededor del 2008. Arechiga fue removido de sus deberes de guardaespaldas y el Mayo le asignó una nueva tarea, posiblemente más importante. La guerra se estaba gestando dentro del cartel de Sinaloa. Un aliado del cartel de Sinaloa se había separado y estaba librando una guerra. Ellos eran la organización de los Beltrán, y mientras su pelea era con el Chapo, el Mayo quedó atrapado en medio y tuvo que unirse a la guerra. La situación fue la tormenta perfecta para Arechiga. Formó su propio escuadrón armado del cartel de Sinaloa y lo llamó Los Ángeles, en honor a la infame bacteria mortal. Los miembros de su equipo incluían a su mano derecha, René Velázquez Valenzuela, también conocida como el Sargento Fénix; Jesús Peña, también conocido como L20; Rafael Guadalupe Félix Núñez, también conocido como Changuito Anthrax, entre otros. A cada miembro se le dio un anillo, ya que el jefe de este escuadrón de ataque, Arechiga, llegaría a ser conocido como el Chino Anthrax. Tenía dos trabajos: uno era la protección del Mayo Zambada, y el segundo fue una guerra contra cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino por Arechiga y su escuadrón de sicarios, que era prácticamente cualquiera. Cada momento en que se enfrentaron con los Beltrán fue un baño de sangre con bajas en ambos lados, incluidos civiles. Mientras tanto, el ejército mexicano se unió al partido y trató de derrotar a ambas facciones. Después de un tiempo, los miembros del cartel rival se cansaron y comenzaron a eliminar a los miembros de los Anthrax. Incluso los militares mexicanos se unieron al partido. Mientras la pandilla de Arechiga sufría golpe tras golpe, su liderazgo comenzó a verse inestable a los ojos del Mayo. El 1 de noviembre de 2011, los Anthrax sufrieron uno de los mayores golpes cuando un compañero líder del equipo, Francisco Arce Rubio, a quien todos conocían como Pancho, fue asesinado durante un partido de fútbol sala en Culiacán por gángster rivales de los Mazarats, el brazo ejecutor de la organización de los Beltrán. La violencia de represalia que siguió sacudió diferentes ciudades en Sinaloa. En los meses siguientes, cuerpos colgados de los puentes, civiles asesinados a tiros en los patios de recreo, había violencia por todas partes. Mientras tanto, Arechiga se vengó de sus enemigos. También adquirió otro pasatiempo cuestionable en las redes sociales y efectivamente se convirtió en una persona influyente en las redes sociales. Ganó millones de dólares con el cártel y, como era de esperar, gastó esos millones en autos llamativos, alquiló yates caros, compró relojes y casas caras. Arechiga también escribió varias baladas de narcocorredores sobre él, algunas de las cuales lo describían como un hombre elegante y en forma que disfrutaba de sus autos deportivos, yates y bebían champán. Publicaba todo en las redes sociales, haciendo alarde también para que el mundo lo viera. Incluso posó con celebridades famosas como Paris Hilton, y aunque podría haber difuminado su cara para ocultar su identidad, las agencias de seguridad de todo el mundo comenzaron a darse cuenta de su historia y no les tomó mucho tiempo encontrar una manera de atraparlo. Arechiga decidió tomarse unas vacaciones y se fue de México a Holanda. Unos días antes, Estados Unidos había alertado a los holandeses que llegaría un ciudadano mexicano de 33 años que también era un narcotraficante en su país en unos días y quería que lo arrestaran. Así que inmediatamente después de que Arechiga aterrizó, lo identificaron y lo acogieron. Sin embargo, el proceso de identificación no fue fácil porque Arechiga volaba con una identidad falsa, la identidad de un hombre muerto, probablemente uno que mató. También se había dejado barba y ligeramente alterado su rostro con cirugía plástica. Lo que ayudó a las autoridades a identificarlo fue su anillo de Anthrax que tontamente había guardado en su dedo. Arechiga fue extraditado a los Estados Unidos el 10 de julio de 2014 y al día siguiente fue procesado y acusado formalmente por cargos de drogas. Al principio, Arechiga fue terco y se declaró inocente de los cargos de drogas en su contra, pero después de varias audiencias, Arechiga hizo un giro de 180 grados. El 20 de marzo de 2015 se declaró culpable y admitió que había estado involucrado en el envío de cocaína y marihuana
Tijuana a los Estados Unidos y había facilitado actividades violentas mientras trabajaba para el cartel de Sinaloa. Este cambio de opinión fue sospechoso y hubo muchas preguntas en ese momento. ¿Fue torturado? ¿Por qué estaba confesando de repente? ¿Qué oferta podría haberle hecho los fiscales que no pudiera rechazar al final de su juicio? Después de que Arechiga se declarara culpable, le impusieron una sentencia de 6 años en una prisión estadounidense y 5 años adicionales de libertad condicional durante el juicio. Durante 6 años, el chino Anthrax delató a casi todos los que colaboraban con la fiscalía estadounidense, dando nombres, direcciones y exponiendo las formas de operación del cartel de Sinaloa en los Estados Unidos. La información que compartió fue tan útil que contribuyó en gran medida a desestabilizar grandes partes del cartel de Sinaloa. El 3 de marzo de 2020, Arechiga fue puesto en libertad condicional y puesto bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos. Por razones obvias, los términos de su libertad condicional lo limitaron a un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, unos meses después, en mayo, escapó de su libertad condicional y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su esposa. 10 días después, en la noche del 14 de mayo de 2020, Arechiga, su hermana y su esposo estaban en la casa cuando de repente la mayoría de los hombres armados invadieron la propiedad y comenzaron a dispararles. Arechiga respondió con disparos, pero finalmente se quedó sin municiones y todos fueron tomados como rehenes. El cuerpo de Arechiga y el de su hermana y su esposo fueron descubiertos en una camioneta negra envueltos en telas con sus cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Hubo mucha especulación sobre quién pudo haber ordenado este ataque contra el chino. Algunos dicen que probablemente fueron miembros del cartel de Tijuana vengándose de él por el asesinato de su jefe. Otros señalan con el dedo a los miembros remanentes de la Palanca de Beltrán, una organización que ya había sido disuelta por el ejército mexicano. Sin embargo, quien quiera que fuera el ataque ocurrió en lo profundo del territorio de Sinaloa y de ninguna manera alguien podría haber lanzado un ataque así sin que el Mayo y los miembros principales del cartel lo supieran. En los meses posteriores al ataque, cuando no hubo reacción de represalia o venganza por el asesinato de uno de sus ex principales sicarios, quedó claro que el Mayo debe haber sido quien ordenó el asesinato, y si no lo hizo, definitivamente se lo permitió. El chino Anthrax era un traidor que los había vendido, y en cualquier negocio o crimen mundial eso es imperdonable. No está claro por qué Arechiga abandonó la seguridad de su libertad condicional en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde debería haber sabido que no lo querían. ¿Realmente pensó que todo lo que había hecho sería tan fácilmente perdonado? ¿Quién garantizó su seguridad a su regreso? ¿Fue el chino Anthrax así de tonto?